Bueno, desde hace tiempo, desde la institución europea se está haciendo un esfuerzo enorme por establecer las vías mayores, no solamente de difusión, sino de interlocución con los ciudadanos europeos a través de todos los medios que nos ofrecen lo que se denomina como la web social, ¿no? Y quizás uno de los retos mayores es cómo llegar también a los jóvenes, ¿no? Y para ello contamos quizás con la persona más autorizada y más cualificada para tocar estos temas, que es Pablo Pérez Armenteros, que es el responsable, ni más ni menos, que la gestión, la coordinación y las estrategias de los medios sociales, de todo lo que tiene que ver con social media, redes sociales, de la Comisión Europea. Entre otras responsabilidades tiene también la de coordinar la formación en el manejo y en el uso de estas herramientas de los responsables políticos y de los altos funcionarios de la Unión Europea, con lo cual imaginar no ya la competencia que él tiene, sino la responsabilidad que ello supone. Aparte de contar con él, destacar que, entre otras cualidades, es que es de Murcia. Imaginaos a la gente, sobre todo a aquellos que tienen en su mente el poder llegar a ser, quizás, community manager de una gran empresa o de una administración, la envidia sana, digamos, del rol que cumple Pablo Pérez Armenteros, y al que desde la Concejalía de Juventud, pues desde ya agradecemos su participación. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Pues sí, estoy muy contento de estar aquí, precisamente por lo que ha dicho Gabriel, que soy de Murcia, yo nací aquí, crecí aquí, y efectivamente he venido a hablaros de los jóvenes y las redes sociales en la Unión Europea. Yo trabajo en Bruselas, desarrollando las estrategias digitales de la Comisión Europea y también gestionando las redes sociales, lo que es la presencia en las redes sociales de la Comisión Europea. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen primero de lo que os voy a hablar y os voy a comentar un poco, bueno, unos datos sobre juventud en la Unión Europea. Sin datos hoy parece que no eres nadie, entonces voy a dar unos poquitos de datos para no aburriros mucho tampoco, va a ser muy breve. Y os voy a hablar un poco también de lo que es la presencia de la Unión Europea en las redes sociales y qué hay para vosotros, para todos nosotros al final, qué tipo de información, qué tipo de consejos, de prácticos, de qué tipo, bueno, todo lo que podéis encontrar de alguna manera en las redes sociales de la Unión Europea. Y yo, bueno, estaba el otro día en la despedida por la jubilación de un compañero alemán, que se jubilaba, y en su discurso de despedida, pues este compañero hablaba de cuando empezó su carrera en las instituciones, en 1986, con unas prácticas. Y claro, con unas prácticas en la Comisión Europea. Y yo, pues, dejé de escucharlo un momento y le di vueltas, empecé a darle vueltas a la cabeza y decir, ¿cómo se enteraba alguien, un tío de Hannover, en 1986, de que las prácticas de la Comisión Europea en Bruselas existían? Claro, lo que hice fue preguntarle, esperé que acabase, oye, ¿cómo te enteraste tú de esto? Pues resulta que su profesor, un profesor de la universidad, pues había vivido en Bruselas y tenía una red de contactos de una determinada manera que le hizo llegar esa información y transmitirle esa información a sus alumnos. Él se aprovechó de esa información. Imaginaros la cantidad de oportunidades que se nos han escapado, que se nos han ido de las manos simplemente por el hecho de que la información no llega. Bueno, por un ejemplo, al final, quien hacía las prácticas, quien disfrutaba de estas oportunidades, era la gente, pues, que era capaz de acceder a esa información. Por ejemplo, en España, una persona que hizo las prácticas fue el rey Felipe de Borbón, Felipe VI. No era rey cuando las hizo, era príncipe, pero bueno, manejaba la información, le llegaba la información. Hoy tenemos la suerte de que toda esa información está al alcance de nuestras manos. Nosotros podemos acceder a esa información desde cualquier lugar, desde aquí, desde nuestro sofá, desde nuestra casa. Y además, la Unión Europea tiene una oportunidad increíble, que es de romper ese espacio que existe entre las instituciones, entre los gobiernos y la gente. Se acabaron los intermediarios, podemos contactar directamente y particularmente con los jóvenes a través de las redes sociales. Entonces, vamos con los datos.
Antes que nada, para saber a quién estamos hablando, lo primero que hay que hacer es escuchar. Entonces, tenemos que saber a quién dirigimos nuestra información, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones y de qué manera podemos hacerle llegar esa información. Entonces, hay 90 millones de jóvenes en la Unión Europea. Jóvenes, legalmente, oficialmente para la Unión Europea, son aquellos entre los 15 y los 29 años. Claro, yo cuando estaba haciendo la presentación y me di cuenta que no formaba parte de esa franja de edad, bueno, pues se me vino un poco el mundo encima. Pero bueno, 90 millones de personas, evidentemente cada uno con sus inquietudes y con sus problemas. Es la generación más y mejor preparada de la historia. Un tercio de los europeos entre 30 y 34 años tienen una educación universitaria y el 82% de las personas entre 20 y 24 años tienen una educación secundaria superior. Y además, no solo eso, además participan, se involucran. 1 de cada 4 jóvenes ha hecho un voluntariado y el 50% de los jóvenes son activos, supongo que muchos de aquí, ya solo con estar aquí ya demostráis una actividad importante, forman parte de una organización, de un club, de una asociación. Entonces, son datos que pueden resultar interesantes. ¿Qué ocurre? Que claro que nosotros no escuchamos solo desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea no escuchamos solo a los españoles, ¿eh? Son 28 países con 24 lenguas diferentes. Esas 24 lenguas diferentes hay 20 que yo no entiendo, por lo menos, ¿eh? Pero bueno, el caso es que cada uno, además de tener sus inquietudes y sus problemáticas y sus intereses particulares, además de 28 países y 24 lenguas hay miles de redes sociales, algunas en España, ya hemos hablado, ya habéis escuchado a los ponentes anteriores, decir que los jóvenes, pues bueno, huyen de Facebook, pasa en España, no pasa en todos sitios en la Unión Europea. Entonces, la situación es complicada, pero a la vez es necesario para la Unión Europea entender lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que sí, que tenemos tradiciones diferentes, que los españoles y los finlandeses pues no somos iguales, porque no lo somos, pero tenemos intereses y preocupaciones similares. Y eso es común para todos, y también para los jóvenes. Estos datos igual os sorprenden. Esto es de 2015, es un Eurobarómetro, ¿vale? Que es una encuesta a nivel europeo que se realiza por parte de la Comisión Europea. El 84% es la media del uso de las redes sociales de los jóvenes en la Unión Europea. El 84% de los jóvenes utilizan redes sociales. España está en torno al 89%. Los que menos las utilizan, los italianos. Sorprendente también por todo lo que puede. 94% Bélgica. Estos datos de aquí, que veis aquí a la izquierda, esos son los datos de Internet, el uso diario de Internet. Entonces, evidentemente hay muchos factores a tener en cuenta. En Rumanía, bueno, pues no hay determinadas zonas a las que todavía no tienen acceso a Internet, pero en España estamos en torno al 91% del uso diario de Internet, los jóvenes, y Croacia utiliza el 99%. Y esto os lo he puesto aquí porque me parece curioso, sobre todo. Esto es la pregunta era exactamente, ¿utilizas Internet para comprar películas? Claro, Chipre dice un 1% que no. La palabra comprar, el verbo comprar, es importante aquí porque la realidad es que la piratería es absolutamente increíble. En España dijimos que sí, que bueno, que un 14% utilizábamos para comprar, el resto pues seguramente mintieron, pero bueno. ¿Qué más cosas? Claro, podéis estar pensando vosotros, ¿qué me puede interesar a mí de lo que tiene que contar la Unión Europea en las redes sociales? ¿Por qué me puede interesar? Bueno, al final tenéis que tener en cuenta que la información que nos llega, ¿vale?, a los ciudadanos, que os llega a todos vosotros muchas veces, está muy, muy sesgada y se queda prácticamente en el ogro de Bruselas, ¿no? Los malos, los recortes. Y yo he venido a hablaros de recursos más que de recortes. Entonces, hay cosas que la Unión Europea hace buenas. Voy a ser breve porque no quiero tampoco hacer un alegato en favor de la Unión Europea, a pesar de que considere que sea importantísimo para todos, pero podemos, bueno, viajar sin pasaporte por la Unión Europea,
no tenemos que cambiar la moneda para algunos países, tenemos muchos derechos de consumidor. No sé si os acordáis, antes cuando comprábamos billetes en Ryanair de avión, había casillas que estaban marcadas. Bueno, pues ya no. Y que además pues, te hacía subir el precio del billete, ya no. Ya no. Esto lo ha hecho la Unión Europea. Tenemos derechos de los pasajeros cuando te pierden la maleta, cuando se te retrasa el vuelo. A mí ayer se me retrasó prácticamente 2 horas. Bueno, yo voy a reclamar y voy a recuperar ese dinero. Eso también cosas que ha hecho la Unión Europea. Y el Erasmus, claro que sí. Bueno, el Erasmus, como nada. Además que el Erasmus ahora es una locura y no por lo que estáis pensando. El Erasmus a día de hoy lo puede hacer profesores, lo pueden hacer artistas, lo pueden hacer gente que se dedica a FP. Si estás estudiando FP puedes irte de Erasmus. Hay una serie de oportunidades a día de hoy en relación al Erasmus que son realmente increíbles. Y claro, con tanta información, con tanta además actividad en las redes sociales, pues es importante, era importante para la Unión Europea estar ahí, tener una presencia sólida, tener una presencia potente, y lo es. Y estoy hablando en términos de presencia. Y la realidad es que a día de hoy las 3 principales instituciones de la Unión Europea, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, tienen sus cuentas centrales en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, todos están ahí. Pero además, no son solo eso. En nuestro caso, en el caso de la Comisión Europea, hay cuentas temáticas para cada una de las, deportes, hay una cuenta específica para juventud, medio ambiente, para que la información, desde luego, que estéis buscando esté al alcance de todos. Y además, en cada uno de los idiomas de la Unión Europea. Así que se puede acceder a la información y se puede acceder a la información en vuestro propio idioma. Tenemos tantas cuentas, la presencia es tan sumamente enorme que hemos tenido que crear un directorio. Entonces, en esa dirección, lo podéis comprobar, un directorio en el que podéis seleccionar, qué tipo de redes, dónde quieres buscar la presencia institucional o política de la Unión Europea en las redes sociales. Siempre tenéis que seleccionas por temática, puedes elegir juventud, puedes elegir desarrollo, puedes elegir cooperación, lo filtras los resultados y te van a aparecer pues, las cuentas que de alguna manera te pueden interesar. ¿Qué os vais a encontrar ahí? ¿Qué os podéis encontrar en las redes sociales de la Unión Europea? Sobre todo, en base a estos 2-3 pilares, digamos, porque para mí comunicación e interacción podríamos englobarlo en el mismo, os vais a encontrar información, mucha información, pero sobre todo información práctica, pero también la parte de comunicación e interacción, que es, como he dicho antes, fundamental para la Unión Europea. O sea, a día de hoy la capacidad que tenemos de conectar, de estar más cerca que nunca del ciudadano, eso es algo que era inimaginable hace unos años. Ya no hay filtros, ya no tenemos que pasar por los periodistas, podemos ir directamente al ciudadano y además podemos saber lo que están pensando, podemos saber lo que opinan de cada una de las políticas, podemos saber lo que ya no solo lo que opinan, es que además pueden participar, pero ahora iré con eso. Información de todo tipo. Podéis encontrar información, como he dicho antes, de los derechos de los pasajeros, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se te pierde? Podéis encontrar información sobre las prácticas de la Comisión. Este señor alemán que hizo las prácticas en 1986, o el rey de España, no podían ver, porque no existía Twitter, pues no vieron esto. Pero tenéis información de cuándo se realizan las prácticas, cuándo se abre el plazo, cuándo se cierra el plazo. Erasmus para jóvenes emprendedores, no sé ni siquiera si sabíais que existía esto. Pero si eres un joven emprendedor, si estás pensando en montar tu negocio, que sepas que puedes irte al extranjero a participar, a implementar tu proyecto con gente que ya está metida en el negocio y que tiene una experiencia importante que te puede ayudar en el desarrollo de tu negocio. Mucha información, como digo. No sé si sabéis lo que es dropping. Dropping, no doping. Dropping. Pues Dropping es una plataforma increíble. Dropping es una plataforma que se lanzó también hace no mucho, hace un par de años, y que es para búsqueda de trabajo estacional y no estacional. Para búsqueda de trabajo Cuando digo trabajo estacional, ¿vale? Para explicarme un poco mejor, estoy hablando de trabajo en turismo, trabajo en hostelería, trabajos que son
efectivamente, pues su palabra lo indica, ¿vale? Son estacionales, van ligados mucho a las necesidades de los determinados sectores en determinados momentos del año. Entonces, en verano pues habrá más trabajos de turismo, de hostelería, etcétera. Pero hay de todo tipo, y esto es una plataforma que, de hecho, yo os recomendaría que dejarais de escucharme y os apuntarais ya, porque es increíble, porque no es solo poner a disposición ofertas de trabajo, sino también poner proyectos en común. Llegáis allí, metéis vuestras necesidades, metéis lo que estáis buscando, vuestra experiencia, vuestros proyectos, y vais a encontrar un grupo de expertos que os van a apoyar de alguna manera, que os van a aconsejar y que además os van a poner en contacto con esos puestos de trabajo que necesitan gente como vosotros en diferentes lugares de Europa. Porque claro, estamos hablando de muchos sitios diferentes, muchos países diferentes. Otra cosa que quería decir antes de pasar a interactuar y que va un poco ligado a todo esto de qué es lo que hace la Unión Europea y qué podemos encontrar en las redes sociales sobre de información de la Unión Europea que nos pueda interesar. Y es que hay muchas oportunidades y hay que estar ahí. Entonces yo os invito no solo a apuntaros a estas plataformas, pero también a seguir a la Comisión Europea, a seguir a las instituciones europeas en las redes sociales. No sé si estaba hablando antes con Gabriel, tomando un café, y no sé cuántos de vosotros sabéis que hay una plataforma de la Unión Europea en la que podéis participar del desarrollo de la legislación. Entonces, para cada una, no para todas, pero para las últimas ha sido de transparencia y sobre el entorno digital. ¿Queremos más transparencia en las instituciones? ¿Queremos más transparencia en los gobiernos? Creo que todos estamos de acuerdo, creo que la respuesta es que sí. Pues hay que participar en estas cosas para hacérselo llegar a los políticos. Nuestro equipo se reúne cada mañana con los políticos, con los portavoces de la Comisión Europea y les hacemos llegar absolutamente, no todos, pero la gran mayoría de los comentarios que se producen en las redes sociales. Y ahora vamos a interactuar. Eso es importante para los políticos, porque tenéis que tener en cuenta que los políticos y los portavoces tratan con periodistas y responden a preguntas de periodistas, pero no con los ciudadanos. Hablábamos antes de la vergüenza de preguntar aquí por qué hay una cámara grabándonos. Mucha gente que le da vergüenza llegar a las redes sociales de la institución y poner una pregunta. Preguntad, sin miedo, aunque no esté relacionado. Si veis un post del plan de inversión de Juncker, oye, y os interesa el tema de las prácticas en la comisión, preguntarlo, oye, ¿dónde puedo encontrar las prácticas de la comisión? Y lo podéis preguntar en cualquier idioma, preguntarlo en español. Además, si lo preguntáis en español, voy a ser yo el que os responda directamente. Desde la cuenta, pero voy a ser yo, o sea que de verdad, que no te vergüenza. Nosotros además organizamos chats, al menos una vez al mes, sentamos en la mesa, delante de un ordenador, a los políticos, que seguramente no lo conoceréis por esa falta de información, es el vicepresidente de la comisión, ¿vale? Y nosotros organizamos chats y sentamos a los políticos, sentamos a expertos, al menos una vez al mes hay una persona allí respondiendo a las preguntas directamente. Evidentemente son sobre diferentes temáticas, habrá algunas que os interese más, otras que os interese menos, pero es una manera excelente de poder, oye, que el político de turno o que los expertos de turno os respondan a las preguntas directas y claras, las preguntas que tenéis, no solo a lo que quiere vender la institución o a lo que quiere vender el político, no, pues, oye, vas, le preguntas y te van a responder. Concursos, también organizamos concursos, es otra manera de participar en todo esto, ¿eh? Nosotros hacemos concursos de fotografía, a veces el premio es ser la portada de la página de Facebook de la comisión, otras veces, oye, hay cámaras de fotos, otras veces hay premios un poco más apetecibles, un viaje a la soleada Bruselas, pues todo eso. Y entonces, podéis participar también, pero para eso, claro, evidentemente tenéis... El próximo concurso, de hecho, no sé si hay alguien aquí que estudie periodismo o que le guste la escritura, el 14 de marzo se cierra un concurso de escritura para jóvenes de toda Europa. Y el premio, efectivamente, es un viaje a Bruselas. Y podéis ir allí, ver el Parlamento, haceros fotos y divertiros, que está muy bien la noche también de Bruselas. Y con tanta información, y voy acabando, con tanta información, que sepáis que hay muchas oportunidades.
Y no lo digo solo porque trabajo ahí, que también, pero es que antes trabajaba de periodista con unos recursos escasos y de repente, cubriendo la información de la Comisión Europea, pues vi un tuit, ¿vale?, en la cuenta de la Comisión Europea que decía que se abría el periodo de prácticas. Esto hace ya 5 años. Y decidí apuntarme. Y resulta que las prácticas pues ya no son más ni para los de Hannover, de Alemania, ni para los Reyes, sino que están al alcance de todos. Entonces yo os invito a conectar, os invito a participar, os invito a acercaros un poco más a conocer lo que es las instituciones y las redes sociales y bueno, quedo a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de pregunta, vamos a hablar de lo que queráis, así que sin miedo, adelante. Muy bien. Yo hay una cosa que sí quisiera plantearle ya a Pablo de entrada y es en el análisis, en la analítica que hacéis, digamos, de la gestión de las redes, si habéis notado en estos últimos años si hay mayor interacción por parte de la población. Es difícil, hay herramientas de redes sociales que obviamente no suministran este tipo de datos, ¿no? Pero si en aquellos sitios en los cuales eso es factible, si habéis podido detectar que el acceso de los jóvenes al conjunto de las redes sociales que ofrece la Unión Europea ha ido aumentando o no, y si hay diferencias sustanciales en relación a la población adulta. Sí, la respuesta es sí, desde luego. La realidad es que hay muchas temáticas de las que se tratan en las redes sociales, yo puedo hablar por lo que conozco, que es la Comisión Europea, que es las que formo parte de su gestión y de su estrategia. Evidentemente la actividad de los jóvenes ha crecido y ha crecido mucho con respecto a la participación en la toma de decisiones políticas, con respecto a la participación de hacerse escuchar, básicamente. Y no es solo el hecho de protestar ante las cosas que no nos gustan, no, es el hecho además de ser capaces de añadir en estas consultas públicas su opinión, que va a afectar luego a la hora de realizar la legislación, que es una legislación que nos afecta a todos los países. Bueno, lo habréis escuchado 1000 veces, ¿eh? Todo viene de Bruselas, todo lo malo viene de Bruselas, ¿no? No, bueno, lo malo y lo bueno, pero mucha de la legislación nacional a día de hoy viene de Bruselas. Entonces, sobre todo ha cambiado en ese aspecto. Antes, a estas consultas públicas, y estamos especialmente orgullosos desde el equipo de redes sociales de esto, a estas consultas públicas solo participaba y accedía los lobbies, las empresas involucradas, ONGs, pero no encontrábamos al ciudadano por ningún lado. Y gracias a las redes sociales, gracias a esta actividad de las redes sociales, gracias a la información y a la accesibilidad, porque sobre todo lo que se ha conseguido con las redes sociales no es cambiar la estrategia política de la Comisión Europea, no, es hacer visible algo que ya era público, pero que no llegaba. Y entonces tener esa capacidad de llegar y esa capacidad también de los jóvenes que les gusta participar. Yo cuando escucho que los jóvenes son perezosos, así como regla general me enfado, porque yo creo que no. Entonces, ¿que hay muchos perezosos? Sí, y hay muchos adultos perezosos. Pero no creo que la generalización sea tal, y lo pienso en base a los datos que tenemos de participación ciudadana y de participación de la juventud en la toma de decisiones políticas. A mí me parece que tener esa capacidad de romper esas barreras y de acercarse más a los jóvenes y de que los jóvenes sean capaces de participar en esta legislación que al final les influye, no solo ahora, sino también en su futuro, a mí me parece fundamental. Y me parece que es algo que ha cambiado y que ha cambiado gracias a las redes sociales y al entorno digital. Y ya para completar, y termino, ¿habéis notado diferencias sustanciales entre países o regiones europeas
en lo que se refiere a la participación de los jóvenes en el conjunto de las redes sociales? Sí, claro. Al final, y son los datos que he puesto al principio, pues indicaban un poco eso, pero hay que tener en cuenta que es el 90% de los jóvenes los que, de alguna manera, casi el 90%, tienen una presencia en las redes sociales y que utilizan Internet cada día. Es verdad que, como he dicho también, pues los finlandeses no utilizan las redes sociales de la misma manera que la utilizamos los españoles, pero como la vida misma, como la vida misma. Al final al finlandés pues le gusta igual menos compartir su vida privada y más participar en debates que al español. Al español, bueno, antes se ha nombrado el postureo, pues oye, pues somos uno de los mejores en postureo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Somos así, oye, y tampoco hay que avergonzarse. Cada uno utiliza las redes sociales de determinada manera. La cuestión es tener la oportunidad de poder utilizarlas de todas las maneras posibles y tener eso al alcance de la mano. Entonces, el papel de las instituciones a día de hoy es permitir eso, de alguna manera, es poner a disposición de los ciudadanos, poner a disposición de los jóvenes, darles las oportunidades de que si quieren participar, lo pueden hacer. Si no quieren, está bien, a seguir poniendo fotos sin la camiseta en Instagram, pero si quieren participar, pueden hacerlo y eso es maravilloso. Eso antes no se podía. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Como bien has dicho, que tenéis las redes sociales para que los ciudadanos den su opinión, yo quería preguntarte si la opinión la tenéis en cuenta a la hora de la práctica, no solo la escucháis, sino que la lleváis a cabo. Sí. Como que... Pues, por ejemplo, las consultas públicas de transparencia. Hay muchas legislaciones en la Unión Europea que se desarrollan. Evidentemente, elegimos a los políticos para algo, que es para que ellos tomen las decisiones. Pero hay muchas de las políticas que toda la información que se recopila de estas consultas públicas se tiene en cuenta. Y no solo eso, cuando hay temas conflictivos, políticamente hablando, ¿vale? Que el político, que los portavoces, que el político mismo tenga la posibilidad de saber lo que la gente piensa, que muchas veces no le llega, porque muchas veces viven en una burbuja allí alejada de... El ser capaces de transmitir lo que la gente piensa, aunque sea un sector determinado de la población que está en las redes sociales y que, por supuesto, se escuchan mucho más a los que protestan que a los que están a favor de las cosas. Aún así, ya es una victoria que ellos sean capaces de leer y de que esa información, esos comentarios que la gente pone, les lleguen a ellos y que puedan leerlos y que puedan decir, bueno, que lo tengan en cuenta. Ahí ya sí que no puedo entrar porque yo no me dedico a hacer las leyes ni lo pretendo por ahora. Entonces, a lo que nos dedicamos en las redes sociales es de alguna manera a ser el enlace, ¿vale?, entre los políticos y los portavoces y de alguna manera la gente que está allí. Has dicho que somos 90 millones de jóvenes y creo que a los 90 millones de jóvenes que somos sois a los que menos caso nos hacéis a la hora de nuestras opiniones. Y sí, yo creo que eso debería ser más importante porque... Yo también. Somos 90 millones, como bien has dicho. Pues imagínate si de los 90 millones, 45 millones os ponéis a seguir a la Comisión Europea o a las instituciones europeas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde queráis, en Instagram, están por todos sitios, y os hacéis oír, ya no solo en las oportunidades que os vais a encontrar, sino os hacéis oír, sois la principal franja de población que existe en las redes sociales. Y aún así, se os oye poco. Adelante. Que no os dé vergüenza, que no os dé miedo, porque es bueno para todos. Es bueno para vosotros y es bueno para los políticos. Sobre todo es bueno para nosotros, claro, cuanto más participéis en las redes sociales. Pero es bueno para todos, que participéis y que protestéis cuando tengáis que protestar y que digáis las cosas que pensáis y que participéis en estas consultas públicas, porque es importante que se os escuche y es la manera más directa. Pero yo creo que los jóvenes piensan que para que se van a manifestar en las redes sociales, si por ejemplo en las manifestaciones, en las huelgas, ¿qué caso nos hacen ahí?
¿para qué vamos a manifestarnos en las redes sociales si a la hora de la verdad no nos hacéis caso, ¿sabes? Yo opino eso. Porque como seguro que no se va a hacer caso nunca a los jóvenes es si no se les escucha, si no se manifiestan, si no se participan, si no dan su opinión en las redes sociales, si esa información no llega, al final esto es hay una doble vía. Entonces, hablaba antes de la capacidad de que la información llegue a la gente. Es lo mismo en el lado de los jóvenes. Es la capacidad que tenéis ahora con las redes sociales de que lo que pensáis llegue a las instituciones públicas, llegue a los gobiernos, llegue... Que os hagan caso o no, pues lo mismo que a mí. Quiero decir, ojalá nos hicieran caso a los ciudadanos en todas las decisiones que toman los políticos. No es así. Vivimos en una democracia que al final pues lo que hacemos es darle la responsabilidad a los políticos para que legislen de determinada manera después de votarles en unas elecciones. Pero es verdad que muchas veces, pues oye, pero políticamente no quiero meterme tanto porque no es mi campo de trabajo ni de experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, tiene que haber más relación con lo que es con las redes sociales, con los jóvenes, pero claro, yo creo que lo que es una gran parte de la gente joven no interacciona, porque es que por motivos que, vete tú a saber, no les interesa. Entonces, sí, que no haya gente en las redes sociales va ligado a, es que yo de eso paso, como dice ella, es que como no van a hacer caso, entonces está todo como un poco relacionado. Y aparte, pienso también que, no sé en el resto de Europa, pero sí que en España, si nos planteamos un poco a lo mejor dentro de la parte política, entre cuánto puede rondar la edad media de un político. Eso también es importante planteárselo. Entonces, pienso que está todo muy relacionado. Sí. Está todo como enlazado. Sí. Y comentabas, dice, no nos interesa. Bueno, yo creo que sí os interesa. Quiero decir... Algunos sí, claro, por supuesto. Pero hay otros que pasan del tema. Pero es más, creo, y es mi opinión personal, creo que es más por desconocimiento de lo que de verdad les interesa. No de lo que ellos no saben, por supuesto que ellos saben lo que les interesa y lo que no les interesa, pero a todo el mundo les interesa, bueno, recibir que si has comprado algo en Internet y no te gusta y cambias de opinión, que lo puedas devolver en 14 días sin tener que dar ninguna explicación. Eso no les interesa a todo el mundo. Que te reembolsen el dinero del billete cuando el avión o el autobús se ha convertido en una pesadilla tu viaje y te ha hecho esperar 2 horas. Oye, eso nos interesa a todos, ¿eh? Y yo, sinceramente, creo que es más por de alguna manera, la falta de capacidad que ha habido hasta ahora por parte de los gobiernos, sigue existiendo en muchos casos, de comunicar este tipo de cosas a los ciudadanos y, evidentemente, pues esta desafección de la ciudadanía, porque, como dices, oye, es que no nos hacéis caso. Claro, pero es que igualmente, dentro de, a lo mejor, entrando un poco en la parte política que va dirigida a los jóvenes, es que te paras a pensar, te pones a verte un pleno del gobierno o algo de esto así que esté relacionado con el tema y solo escuchas pensiones. Vamos a ver. Y los jóvenes, que se supone que somos el futuro, el motor, ¿qué hacen? Nos quitáis becas, nos recortáis por todos lados. Entonces, todo va relacionado con todo eso. Es que es lo que dice ella. ¿Para qué si no nos escuchan? ¿Para qué? Yo el mensaje de verdad que quiero que os llevéis en la mochila hoy es que como seguro que no os escuchan, es si no habláis. Y ahí evidentemente, la gran parte de la culpa de que no se escucha a los jóvenes es de los políticos, es de las instituciones, ¿eh? Pero hay que hablar, hay que hacerse escuchar, porque es que es la única manera. Es la única manera. Y hay que hacer ruido. Oye, ¿quién hay más experto aquí que los jóvenes en las redes sociales? Hacer ruido. ¿Sabéis hacer ruido? Sabemos hacer ruido. Yo ya no soy joven legalmente, pero hacer ruido. Se puede y se puede participar en el proceso legislativo y se puede decir, oye, que aquí somos nosotros los que vamos a tener que vivir en este mundo que estáis construyendo. Pues oye, hay que escucharnos. Eso solo se consigue hablando. Bueno, nosotros tenemos pues, nuestras reuniones editoriales en las que, en base a las prioridades de la comisión, las prioridades informativas y de comunicación durante esa semana, pues nosotros de alguna manera decidimos qué podemos compartir, qué debemos compartir, de qué manera y en qué redes sociales diferentes.
Una vez hecho esto, coleccionamos la información que nos llega de todos los Estados miembros, de todas lo que se llaman las representaciones de la Comisión Europea en todos los Estados miembros, que está en todos los Estados miembros. Hay algunos que incluso tienen dos. España tiene dos, tiene una en Madrid y otra en Barcelona. Y entonces nos dicen, oye, que es que mira, nosotros el miércoles queremos organizar un chat sobre Erasmus porque se han abierto las becas para realizar máster en el extranjero. Oye, pues adelante, venga. Evidentemente, ¿qué ocurre? Lo que dices, que a veces hay o que puede dar la sensación de que lo que se informa desde la cuenta central no tiene nada que ver con lo que se informa en los diferentes países. Estoy contento con eso, porque es que al final la realidad es diferente. Y cómo se percibe la realidad desde Bruselas es diferente a cómo la puede percibir la representación en Madrid, que va a ser capaz de informar en su propia lengua y de manera mucho más cercana y conociendo además lo que es la agenda informativa del día, y va a ser capaz de informar directamente a esa gente que está allí de una manera mucho más cercana. No, sí, incluso te responden, o sea que... Sí. Siempre cuando preguntas. Sí, eso, sí. Y cada vez más, porque es que estar en las redes sociales y no dar ninguna respuesta... Claro. Oh, esto es como el que entra en una fiesta y dice, hola, venga, adiós. No, hombre, no. Estás ahí, estás para estar, si no, oye, nos vamos a otra cosa. Y yo comentar también una cosa sobre las consultas, que yo las consultas, yo suelo algunas veces poner alguna que me parece interesante, sobre todo el tema digital. Hoy termina una, por ejemplo, de copyright, que me parece muy interesante. Y yo lo que veo es que solo se ven, como solo están en inglés, muchas veces la gente en España, pues sin darte cuenta, pues tú, aunque seas bilingüe, trilingüe, bueno, aunque hables muchos idiomas, tú buscas en tu idioma, con lo cual muchas veces no tropiezas con ello. Entonces, no sé si alguna vez lograremos los españoles, lograremos los españoles, o la cuenta española debería a lo mejor coger y hacer lo que hago yo, que soy independiente y lo hago porque me da la gana, la verdad, y porque me gusta. y debería hacerlo a lo mejor en español, porque muchas veces las consultas públicas, claro, al final solo es... realmente no, la consulta no es real, porque solo hay la mitad están solo en 2 idiomas, y muchas veces incluso no están traducidas al español, que una vez que te metes sí, están en español, pero a veces que no. Entonces, normalmente deberían estar siempre traducidas. Sí, deberían estar siempre, pero alguna hemos visto que no. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a participar si no la vemos? Y los jóvenes menos todavía, porque menos todavía hay muchas cosas que les interesa. Sí, sobre temas digitales sobre todo. Yo voy a hacer un alegato también por estudiar idiomas, ¿eh? Sí, no, eso es verdad. Pero bueno, la realidad es la que hay. Sí. Entonces, vamos a ello. Y sí, es que tienes toda la razón. Sí. En francés, en inglés, alemán alguna vez. Pero bueno, hay una página dentro de las páginas del servidor Europa, que se llama, ¿vale? Que es, si no me estoy equivocando, es europa.eu/YourEurope, ¿vale? Y ahí está, en todos los idiomas, y están, de alguna manera, todas las maneras que tiene el ciudadano de participar. Muchas gracias y enhorabuena también por el trabajo que hacéis. Tengo una duda, cuando habláis de escuchar, entiendo que la consulta, evidentemente, si nosotros vamos a vuestras redes sociales es lo más sencillo porque os llega directamente a vosotros. Pero a la hora de escuchar, ¿hacéis algún barrido más allá de lo que dice la gente? Sí. ¿Y qué estáis detectando? O sea, la gente quizás sí que participa, pero no participa activamente donde estáis o donde están las instituciones, pero sí que tiene su opinión formada. Sí, mira, nosotros a nivel de análisis y de monitoreo, de alguna manera, de las redes sociales, nosotros sí, evidentemente, como cualquier persona que esté envuelta en comunicación en las redes sociales, analiza las redes sociales. Nosotros recibimos la Comisión Europea, cerca de 1,5 millones de menciones semanales. Es verdad que la información y el problema muchas veces es la falta de información. Y entonces la movilización se produce en determinados temas que realmente poco puede hacer la ciudadanía. Pero la realidad es que sí, nosotros utilizamos un software que tenemos allí en casa para saber pues, qué es lo que está pensando la gente, cuáles son los temas que interesan, para de alguna manera poder formar parte también de ese debate, porque hay muchas ocasiones en que la Comisión Europea, la Unión Europea tiene algo que decir con respecto
determinadas informaciones, determinadas acciones que se llevan a cabo, y muchas veces no lo hace precisamente por no entrar en ese debate, y es lo que cada vez se está haciendo más. Al desconocer dónde tienen lugar esos debates, pues es un error. Entonces, nosotros sí, efectivamente tenemos un análisis diario de los temas de lo que está hablando la gente en las redes sociales y también, bueno, de los temas candentes con respecto a las políticas que lleva a cabo la Unión Europea. Pues, puedo hablar del TTIP. Evidentemente hay muchas temáticas que las redes sociales arden con respecto a eso. ¿Que estamos al corriente? Por supuesto. ¿Que no solo nosotros, sino también los políticos? Por supuesto. Yo entiendo que tiene que ser súper complicado porque recibiréis información brutal y en un número enorme. Pero alguna vez, no nos digas en qué, porque igual no se puede, pero ¿se ha cambiado algo por esa escucha que se ha hecho, aunque no sea a través de una consulta? Sí. Sí. Aunque solo sea la manera de comunicarlo, que ya es, una vez más, una victoria para el ciudadano, aunque solo sea la manera de presentar esa información, sí, se ha cambiado, pero no algo. Y algo que tenga que ver con lo legal, quiero decir, por un lado está el que nosotros tenemos que ir y hacernos escuchar, eso está clarísimo, y la gente joven más todavía, yo también me salgo de la edad que has puesto. Pero hay mucha gente que ya está hablando, entonces me reconforta el escuchar que sí que lo estáis atendiendo. Sí. El paso entiendo que tiene que ser súper complejo, tú lo has dicho, tiene que ser súper complejo el decir, oye, estoy escuchando al ciudadano, voy a cambiar algo que aunque no me lo ha dicho, lo está diciendo, o sea, que es que ya lo está diciendo, igual no me lo está diciendo a mí directamente, ¿no? Entonces, ¿alguna vez ha conseguido cambiar algo o os ha intentado? Entiendo que vuestro papel es complicadísimo. Sí, también hay que tener en cuenta que bueno, no se puede escuchar solo a las redes sociales. Estamos hablando de una parte de la población. Evidentemente, si tuviésemos una participación activa en las redes sociales del 100% de la población, bueno, es que estaríamos hablando de otra cosa. Pero hay muchas otras personas, y como he dicho antes también en las redes sociales, vosotros lo sabéis también, se escucha mucho más a lo negativo, al que protesta, que al que realmente está de acuerdo o a favor de determinadas situaciones o determinadas políticas. ¿Que se han cambiado? Sí. ¿Que tampoco puedo ir más allá? También. Pero no porque no quiera, sino porque de verdad no sé más allá de la manera de comunicar. Pues yo me dedico a la comunicación y soy comunicador y soy consciente, porque se ha hecho, de que se ha cambiado la manera de comunicar, porque no se estaba explicando bien. Entonces esto crea distorsión en la población. Y cuando no explica bien las cosas, la gente se enfada también, porque las entiendes al revés. Y lo fundamental es explicarlo bien. Y eso sí ha cambiado. ¿Tenéis las redes sociales segmentadas por edades y por países? Es decir, ¿sabéis que si los millennials siguen más una red social que otra? Sí. Y si es así, ¿adaptáis el lenguaje a cada tipo de público objetivo? Para nosotros no es lo mismo compartir una foto en Instagram o la manera que tenemos de compartir la información. Voy a un tema en particular, el tráfico de armas en la Unión Europea. Nosotros no lo compartimos de la misma manera en Instagram que en Twitter o en Facebook. Igual no lo compartimos en Instagram porque no es ni necesario, porque a quién le interesa de lo que tenemos en Instagram cómo está la situación del tráfico de armas. Pues igual nos vamos a LinkedIn solo. Pues sí, o sea, en base a todo este calendario editorial nosotros decidimos y somos conscientes que diferentes redes sociales además conllevan diferentes audiencias y que el mensaje, a pesar de ser el mismo de fondo, la manera de transmitirlo no puede ser la misma, porque lo fundamental es que ese mensaje llegue. Y si no llega, es que apaga y vámonos. Entonces, claro, para nosotros es clave. Es clave saber a quién le estamos hablando y dónde lo estamos haciendo para poder transmitir la información de la mejor manera posible. Que, por ejemplo, uno de ellos que esté recién terminada la carrera, sí le podrías indicar cómo llegar a Bruselas. No cómo llegar, avión. Me refiero a tal. No cómo llegar, que eso todo el mundo lo sabe. Me refiero, estoy recién terminada la carrera y quiero ir a hacer prácticas a Bruselas.
tengo algún tipo de beca, puedo acudir a alguien para que me ayude, porque a lo mejor mis padres en ese sentido no me facilitan la tarea porque no puedan o porque tal. La manera más rápida y más directa es ir a Twitter, a Facebook, a Instagram y preguntarlo. La Comisión Europea, la Unión Europea, el Parlamento, quien sea, te va a dar la información, el link directo a la información, donde vas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas. Si necesitas más apoyo todavía, oye, cada mes se organizan chats. Seguro que uno cada 3 meses va a ser sobre las prácticas, o sobre el Erasmus, o sobre becas, o sobre poder estudiar fuera, poder trabajar fuera, porque es uno de los grandes logros al final de la Unión Europea. El Erasmus, poder irte a trabajar fuera, pero si el objetivo es ir a Bruselas, nada, a las redes sociales a preguntarlo. ¿Qué hacer? Estudiar idiomas y estudiar idiomas y perder el miedo un poco, que al final, quiero decir, yo nací ahí en el Palmar, hay que perder el miedo. La Unión Europea es la Unión Europea, pero bueno, pues oye, que somos todos europeos. somos europeos todos, somos igual de europeos que los que viven en Bruselas, incluso mejores algunos, y hay simplemente que perder el miedo. Es que... Sin duda, aparte de recurrir a lo que es la cuestión a través de las redes sociales, que también estamos los centros de información juvenil especializados en este tipo de materias. Efectivamente. Entre otras cosas, el Informa Joven y también, digamos, lo que es la red Eurodes, que el Informa Joven tiene un punto Eurodes también, que es una red especializada y centrada en todo lo que tiene que ver con la movilidad de jóvenes en Europa, entre ellos las posibles prácticas que en un momento dado puedan convocarse y puedan surgir, ¿no? Efectivamente. Entonces, un poco decir que también estamos ahí. Aparte, digamos, del trabajo analítico que hagáis y con ese software o esas herramientas, ¿habéis llegado en algún momento a aplicar alguna de estas aplicaciones, de estas herramientas para medir un poco el sentimiento? Está en una fase tan primaria, tan primitiva, que es difícil tener en cuenta eso. Nos lo ha puesto facilísimo Facebook, con los botones estos nuevos, no sé si os habéis fijado, que puedes decir que estoy enfadado, que estoy cabreado, que estoy llorando, que me hace mucha gracia lo que está diciendo, que me encanta. Pues esto, claro, te lo facilita mucho, pero sí, lo tenemos en cuenta, no tanto como los comentarios en sí mismos, efectivamente. Te puedes imaginar la cantidad, os podéis imaginar todos, la cantidad de críticas que se reciben. Entonces, claro, el filtro, sobre todo las preguntas, que son las que nos interesan, porque las críticas sí, son necesarias, están ahí, pero nosotros, para poder desarrollar de alguna manera, nuestro trabajo de información, necesitamos, además de las críticas, necesitamos preguntas. Una cosa que quería decir también, me acaba de venir a la cabeza porque he hablado mucho de los jóvenes, pero no he hablado prácticamente nada de los profesores. Entonces, no sé si conocéis eTwinning. Pues a seguir a las redes sociales de la Comisión. eTwinning es una plataforma increíble también, que es para poner en común las prácticas, las buenas prácticas, lo que ha surtido efecto en escuelas de Rumanía y de compartir esas experiencias entre el profesorado. Oye, que he lanzado un nuevo proyecto educativo en mi clase y los alumnos lo han recogido de una manera increíble y además ahora han sacado todos un 10 y se saben toda la lección. Oye, esas cosas se pueden poner en práctica en España, esas cosas se pueden poner en práctica en Murcia. Pues seguramente sí hay cosas que se están poniendo en práctica en Murcia que puedan ser exportables de alguna manera. Pues esto es una plataforma que pone en común todas esas ideas, todos esos recursos a disposición del profesorado. Herramientas, de verdad, geniales. Si necesitáis más ideas, oye, una pregunta, oye, ¿me puedes decir las herramientas que tiene a disposición el profesorado? Hala, te van a enviar una lista de links. O sea que hay cosas, y hay cosas para todos los sectores, también para el profesorado, ¿no? Y Erasmus, iros de Erasmus, profesores. Imagináis los profesores irnos de Erasmus, pues se pueden ir. Qué maravilla. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna propuesta? ¿Alguna opinión? Muy bien, bueno, pues gracias por vuestra intervención y vuestra participación. Gracias a Pablo por su gran intervención y yo creo que a todos nos ha acercado bastante un poco lo que es el marco de actuación de la Unión Europea a través de las redes sociales. Y vamos a hacer un descanso ahora, como sabéis. Volvemos a las 4:30. Os rogamos, por favor, puntualidad,
para intentar adecuarnos al programa. ¿De acuerdo? Gracias.